Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares en Noticia Ecuador. El país enfrenta el año con mayor violencia política de su historia y un año que no termina aún. Es la conclusión del Observatorio Ciudadano de Violencia Política presentado en el marco de las elecciones presidenciales anticipadas. Les contamos y lo detallamos. En Noticia Estados Unidos, primer día de masiva huelga de trabajadores de la salud. Son más de 70.000 personas de distintas áreas de hospitales de 13 estados, incluidos la capital, que exigen mejores salarios y respeto para evitar la masiva fuga de profesionales. Les ofrecemos esta radiografía. En Noticia Venezuela, un día como hoy, hace 11 años, Caracas vivió una jornada memorable. El 4 de octubre de 2011, el comandante Hugo Chávez cerró la campaña por su reelección ante millones de personas en 7 avenidas de la capital. El presidente Nicolás Maduro lo recordó como el acto político de masas más potente y grande de toda la historia de 500 años de Venezuela. Revivimos, o por lo menos tratamos de revivir ese momento. Aquí en Noticia de Telesur. Así iniciamos. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, organizaciones sociales agrupadas en el Observatorio Ciudadano de Violencia Política presentaron este miércoles el informe parcial sobre violencia en el marco de las elecciones presidenciales anticipadas que se viven en este país. Vamos a verlo. Ecuador enfrenta el año con mayor violencia política de su historia. En las elecciones anticipadas, cada 5 días había un nuevo hecho de atentado, asesinato, secuestro. Entonces sí, significan entre las elecciones más agresivas que hemos tenido en el Ecuador. Según el Observatorio Ciudadano de Violencia Política, en 2023, durante las elecciones seccionales y la primera vuelta de las elecciones anticipadas, se produjeron 88 ataques contra la integridad física y la vida de personas políticas. De los 88 ataques, el 86% estuvo dirigido a líderes políticos y el 14% a sus familiares y cercanos. Los ámbitos de esas agresiones se dieron en 3 ejes: atentados contra la integridad física y la vida, violencia política por motivos de género, agresiones que afectan a los principios de igualdad y no discriminación. El 34% se tradujo en asesinatos a políticos, 48% en atentados, 10% en amenazas, 5% en secuestros y 3% en asaltos. Entre estos está el magnicidio hacia el candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, sobre el cual fueron uno de los hechos que marcó el proceso electoral de las elecciones anticipadas. El deterioro de la seguridad ciudadana, el crimen organizado y la proliferación de bandas de narcotraficantes serían algunas de las causas por las que la violencia también se trasladó a la esfera política. A decir de este observatorio, se requiere de una participación más activa del Consejo Nacional Electoral para controlar que dineros ilícitos no vayan a las campañas. El financiamiento de la política no está claro cuánto está permeado respecto de presencia de dinero mal habido. Y esto tiene que ver, en lo fundamental, por la ausencia de la acción de control de la autoridad electoral. Otra arista es la violencia política por razones de género. La candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana es una de las más agredidas. Lo que nosotros pudimos ver es que se empezó a atacar muchísimo a la candidata Luisa González en el sentido de atacar su vida personal, de atacar el hecho de que fue madre soltera, de cuando tuvo hijos, hechos que no tienen nada que ver con la posición política y que están resaltados como violencia política por razones de género.
Violencia política que, según afirma este colectivo, constituye uno de los elementos más graves para desincentivar la participación de las mujeres en esa escena. Que llevemos el alimento. Teníamos allí el informe de nuestra corresponsal en Quito, Elena Rodríguez, con quien ahora seguimos conversando. Elenita, hola, muy buenas noches. ¿Qué reacciones se han suscitado o ha suscitado reacciones este gravísimo informe que presenta esta organización ciudadana? Hola Tati, muy buenas noches, saludos también para nuestra audiencia de Telesur en América Latina y el mundo. Pues no hubo reacciones y eso dice muchísimo, pues la violencia en este país suramericano se ha naturalizado. Cuando queda una semana y media para que se cumpla la segunda vuelta electoral, hay un balance, como ya escuchaban, parcial, que da cuenta del nivel de inseguridad, del nivel de violencia que experimenta Ecuador. Un informe del Observatorio Ciudadano de Violencia Política revela que los niveles de violencia en estas elecciones son inéditos, son los mayores registrados en la historia de este país. Tras un ejercicio de observancia entre 2022 y 2023, el observatorio apuntó que los datos no son nada alentadores y detalló que se registraron 88 casos de violencia política que afecta a la integridad física y a la vida. De estos, el 84% fueron dedicados a hombres y el 16% a mujeres. Pero ahí es donde yo me quisiera detener un momentito, Tati, es que la violencia política, por razones de género, está tipificada en el Código de la Democracia, por lo cual ya ha habido alrededor de 6 sentencias a nivel nacional, entre ellas las que establecen, las que dictaminan la destitución y suspensión de derechos políticos a 3 alcaldes y un presidente de una junta parroquial. En el análisis de este año encontraron que la mayoría de ataques por medios digitales incluyen expresiones con estereotipos de género que buscan afectar la imagen política, sobre todo de las mujeres. En este caso, los ataques han sido dirigidos tanto a las candidatas de los binomios presidenciales como a lideresas y activistas que han expresado su opinión en redes sociales. Incluso generadores de opinión, periodistas han sido agredidos. Y ya lo escuchaban ustedes en la nota, una de las más afectadas, una de las más vilipendiadas ha sido la candidata Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana. Por cierto, hoy circuló un montaje en redes sociales donde se mostraba supuestamente a la candidata sin ropa, en un claro despliegue de violencia y misoginia. De hecho, fíjate, el Observatorio Ciudadano documentó expresiones registradas, entre ellas se les acusa a las candidatas, a quienes acompañaron a los binomios presidenciales en la primera vuelta, de mojigatas, de prostitutas, de feminazis, entre otros adjetivos que demuestran la violencia que se registra en este país. Y hay una lámina en particular que también vale la pena mencionar en el informe presentado, que me pareció muy interesante, pues corresponde a las agrupaciones políticas más insultadas. De hecho, hemos podido ver el informe, hemos podido detallar también que hay expresiones de odio hacia determinadas posturas ideológicas, y eso se expresa también en estas agrupaciones políticas que han sido insultadas. La Revolución Ciudadana está encabezando el primer lugar con el 17%, luego está la agrupación que pertenece el primer mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso, creo, con el 9%, y en tercer lugar el Partido Social Cristiano con el 7%. Lo cierto es que este es el periodo, ya lo decíamos, con las elecciones más violentas de Ecuador desde su regreso a la democracia. Elenita, y con todo eso que nos estás diciendo, otro punto también para destacar y detallar, y te lo pregunto, y es las plataformas que se han utilizado en esta campaña, ahora en esta segunda vuelta, en este segundo tiempo de la campaña por la presidencia en contra de la violencia política de género. Bueno, pues fíjate que ha habido una campaña interesante que ha sido levantada por diversos colectivos de mujeres, por diversas agrupaciones feministas que han tratado de minimizar los agravios, los insultos que se han difundido, sobre todo en redes sociales.
Debemos decir que una de las redes sociales más virulentas quizás ha sido la red social X, antes conocida como Twitter, pero la más utilizada en Ecuador, según lo revela una encuesta reciente de perfiles de opinión, es TikTok. Además, Facebook, seguida también por WhatsApp, luego Instagram y en último lugar X. X está como entre los generadores de opinión, pero en todas esas plataformas se han registrado insultos, se han registrado agravios, sobre todo en contra de las candidatas mujeres. Ya ven ustedes que ellas se han puesto en la lupa y no precisamente, como ya escuchábamos en la nota, en el reportaje que habíamos preparado, por su formación, por su capacidad intelectual o por sus propuestas, sino por su manera de vestir, por su vida sentimental, por su pasado, por cuándo decidieron tener hijos o si no decidieron tener hijos. Incluso decían las personas que presentaron este informe, los miembros de este observatorio, que la candidata a la vicepresidencia que acompañaba al candidato Jan Topic fue una de las más insultadas, una de las más vilipendiadas en la primera vuelta, que recibió insultos por su apariencia física y cosas gravísimas que son realmente irrepetibles. Mejor exactamente no repetirlo porque bien lo recordamos y ahora todo eso se trasladó a la figura de la candidata a la presidencia de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Todo esto deben soportar entonces las mujeres que deciden asumir una decisión política y en esta oportunidad en particular desde la Revolución Ciudadana. Gracias, Elenita, por todos estos detalles. Vamos a llevarlos al análisis. Buenas noches. Buenas noches para ti también. Buenas noches. Para ello nos acompaña Fernando Muñoz Miño, es historiador, es sociólogo político, nos acompaña desde Quito. Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Bien, aquí con gusto de acompañar este espacio y poder comentar un informe tan importante como el que nos compartieron este día, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Fernando, de hecho es un informe, como lo presentan ellos y les llega a todo el público y a nosotros también como medios de comunicación, muy detallado, muy serio, que no queden dudas acerca de posibles interpretaciones o de malinterpretaciones. Primero quiero preguntarte además como sociólogo acerca de la construcción de ese informe que se le ha presentado a la opinión pública. Bueno, lo que puedo revisar del informe, que es un trabajo del Observatorio Ciudadano de Violencia Política, gracias al apoyo de la Friedrich-Ebert-Stiftung en Ecuador, FESILDIS, es uno que se sostiene a través de un proceso de observancia detallada, sobre todo en redes sociales, medios de comunicación y también relevamiento de prensa, que vigila estos tres tipos de violencia que bien Elena Rodríguez ha señalado, ¿no? El ataque contra la integridad física, la violencia específica por motivos de género y también contra la posibilidad, las oportunidades, digamos, está pensado sobre todo con poblaciones sexodiversas, ¿no? Entonces, es interesante cómo se plantea el informe porque no solo releva el nivel de violencia, de actos de violencia que se han visto, ¿no? Que tiene que ver con asesinatos, secuestros, amenazas, asaltos violentos a personas vinculadas a la política, como los círculos familiares cercanos a estas poblaciones, sino que también releva cómo finalmente en estructuras sociales que podemos observar alrededor de las expresiones cotidianas al referirse a ciertos candidatos y candidatas, se permea este tipo de violencia que es estructural, ¿no? Y yo diría que eso es tal vez lo más interesante de este informe, que nos permite, analizando con mayor profundidad, que lo que estamos viendo acá es un reflejo de la sociedad, de una sociedad que en el caso del Ecuador se ha transformado radicalmente en los últimos años, ¿no? Esta violencia política es un reflejo de la violencia estructural que vive el ecuatoriano o la gente que vive en Ecuador, no solo los ecuatorianos, cotidianamente en el país, que tiene que ver con el retroceso del Estado, con un desmejoramiento de las condiciones democráticas y también el debilitamiento de las instituciones, como las propias instituciones del Estado ecuatoriano, como aquellas que tendrían que representar políticamente a la ciudadanía, como los partidos y organizaciones políticas del país. Fernando, en el caso del discurso de odio trasladado a las redes sociales, a todas estas plataformas, ya nos decía Elenita cuáles son las más vistas, las más seguidas en tu país, en Ecuador. Hay
diríamos, una estructura, un laboratorio o laboratorios detrás de ellas, o es parte de una espontaneidad que se expresa en las redes sociales? Bueno, algo que se ha relevado mucho en esta última campaña electoral, ¿no? Es ya que este año en el país hemos tenido varias elecciones, es que lo que se ve en redes sociales, sobre todo en X, la antigua Twitter, es que no es simplemente una construcción de contenido orgánica, sino muchas veces tiene que ver con construcción de contenido de los famosos troll centers, ¿no? Contenido pagado, espacios armados que replican mensajes justo de violencia política, mensajes de odio que se dirigen especialmente a ciertas fuerzas políticas. Entonces, al mismo tiempo, aunque se puede decir que esto es un reflejo de la sociedad, también es una cosa que está construida con las propias nuevas dinámicas del juego político en Ecuador. Estamos viendo, y tal vez el caso de los candidatos o personeros públicos que han sido asesinados muestran cómo en cierta medida esto es el fracaso de la política como el medio de resolución pacífica de conflictos, y más bien es la escalada, es el traslado de las lógicas de la violencia que debería resolver la política al campo de la política. Entonces, de la misma manera que esto refleja el contexto ecuatoriano, también refleja una intencionalidad directa de ciertos actores políticos que buscan atacar, desmerecer, vulnerar a actores políticos específicos. Porque del discurso de odio, desde la perspectiva política a la acción de odio y de crimen, pues realmente es un espacio muy corto. Lo vemos en Estados Unidos, lo hemos visto en otras partes de nuestro continente sin necesidad de salir de acá. Y allí también me quiero detener, Fernando. ¿Cuál es tu análisis cuando lo que señala este informe es que es una violencia histórica, es decir, nunca antes vista en el país desde una visión de carácter político, año político, las elecciones locales, primera vuelta presidencial, pero además es un año que aún no ha terminado, directamente vinculado con hechos de carácter político. Y aquí hay que ser, muy delicado con lo que te pregunto, porque también se señala que producto de los grupos criminales y el narcotráfico puede haber cierta vinculación de algunas candidaturas o de referentes que están vinculados con la política. Reitero que esto es extremadamente delicado porque deberían ser las autoridades quienes lo investiguen, pero eso es parte de lo que plantea el informe. Claro, creo que el informe aborda unos temas interesantes. Por un lado, efectivamente es histórico y lo podemos decir, tal vez, aunque en años pasados sí se ha hecho ejercicios de valorar la violencia política, por lo menos en los últimos 5 años, tal vez con esfuerzos que no han sido sistemáticos, pero que han existido, pero tal vez no con tanto detalle, sí nos muestra que estos 2 últimos años del bienio que analiza el informe es histórico por la magnitud de las violencias registradas. Sin embargo, creo que es importante remitirnos a cuáles podrían ser las explicaciones sociológicas e históricas de esto. Y yo dirigiría el análisis sobre todo a entender cómo no el campo solo de la política está estructurado, y lo vemos en las elecciones, en las campañas, sino sobre todo el campo de lo político. Es como las relaciones sociales se han transformado radicalmente en los últimos años en Ecuador. En la rueda de prensa donde se presentó el informe, uno de los voceros del colectivo señalaba la responsabilidad que tiene la autoridad electoral en Ecuador, el CNE, el Consejo Nacional Electoral, de vigilar con mayor detalle el origen del financiamiento de los partidos políticos, ya que él señalaba podían ser orígenes no lícitos y que tal vez eso podría explicar lo que también pasa en este tipo de violencia. Creo que efectivamente es algo que le compete a las autoridades saber que haya unas cuentas transparentes, claras para los partidos políticos, pero si se analiza en el contexto general en el que hemos visto en los últimos años un progresivo retroceso del Estado y más bien la ocupación de estos espacios abandonados por el Estado por fuerzas paraestatales como grupos de crimen organizado, no tendría mucho, tiene mucho sentido pensar que el campo de la política es un campo que también se encuentra ocupado por estas fuerzas paraestatales, lo que debe llamar la atención, y ahí tendríamos una responsabilidad compartida de parte del Estado, del gobierno de turno también, de hacerse cargo de hacer frente a esta violencia que no es simplemente la solución de la mano dura contra los grupos de crimen organizado, sino también entender que la transformación de estas lógicas políticas tiene que ver con la
el abandono de las poblaciones mayoritarias de Ecuador, el hecho de que estas fuerzas paraestatales hayan ganado legitimidad en diferentes territorios del país, tiene que ver porque el Estado no está presente para cumplir sus obligaciones, que es garantizar derechos y proveer servicios. Lo mismo pasa cuando si el Estado deja de ser este intermediador, esta mediación política, el espacio, la organización que tiene que aportar soluciones, y tampoco lo son en este momento los partidos políticos, llegan otros actores a ocupar este espacio cuyas lógicas también están atravesadas por la violencia. Entonces, efectivamente, este informe tiene que llamar la atención a la sociedad ecuatoriana en pleno, sobre todo a la clase política, porque hay que hacer cosas para luchar contra este tipo de violencia que finalmente ataca a políticos y políticas, pero también desangra a la sociedad en general. Es una situación transversalizada en todo el país. Fernando, nos has dicho, lo hemos escuchado en otras oportunidades, esto viene de unos años hacia acá. Recordemos que hace aproximadamente 8 años y de ese tiempo hacia atrás, durante una década por lo menos, observábamos cómo el Ecuador se encontraba entre los países más tranquilos, con menor nivel de violencia de América Latina, para plantearlo en nuestro escenario latinoamericano. ¿A partir de cuándo comienza esto a desmoronarse? ¿Cómo entender esta consecuencia de hoy? ¿Desde qué punto comienza a desmoronarse? Bueno, y hay varios elementos que expertos de seguridad han señalado para poder explicar la violencia de los últimos años, y tiene que ver precisamente con el retroceso del Estado al momento en el que se empiezan los gobiernos de los últimos 6 años, empiezan a impulsar proyectos con un carácter de desregulación de la economía, de debilitamiento del Estado, ¿no? Lo que conocemos comúnmente como políticas neoliberales. Esto también ha tenido que ver con la estructura propia y las capacidades propias del Estado de luchar no solo contra la violencia, de garantizar la seguridad, sino de garantizar otro tipo de derechos y servicios para la población. Entonces, los últimos 6 años en los que se ha visto marcado un proyecto que... Sí, acciones de gobierno y políticas de gobierno de carácter neoliberal, lo que han tenido como consecuencia es eso, el Estado que se resguarda, que abandona sus funciones, que deja espacios vacíos donde estas fuerzas paraestatales empiezan a florecer con mayor fuerza. Entonces, la consecuencia finalmente es que vemos espacios de violencia política que únicamente son posibles gracias a que existen otras violencias estructurales: hambre, falta de empleo, falta de oportunidades. Entonces hay una relación directa entre la desatención de servicios y derechos con este tipo de violencia que también afecta a la clase política. La clase política que no era tocada, ahora está siendo tocada también por este tipo de violencia. ¿Y de qué manera, Fernando? Y todo eso se enmarca, bien lo recordamos, en el marco de la campaña por la segunda vuelta presidencial. Hemos preparado un informe para recordar quiénes son los candidatos a esta segunda vuelta presidencial. Queda menos de 2 semanas y continuamos con ese análisis. La candidata Luisa Magdalena González Alcivar es la primera candidata mujer del movimiento de izquierda Revolución Ciudadana, acompañada por Andrés Arauz para la vicepresidencia. Como abogada egresada de la Universidad Internacional del Ecuador y con un máster en Economía Internacional, González tiene una gran trayectoria en la política nacional. En 2016, fue subsecretaria general de Administración Pública en el tramo final del mandato de Rafael Correa. También ocupó cargos de asesorías en organizaciones nacionales y diplomáticas en España y el Parlamento andino entre 2017 y 2018. En 2021, obtuvo un puesto en la Asamblea Legislativa a través del partido Unión por la Esperanza por la provincia de Manabí, uno de los bastiones territoriales del correísmo. La exasambleísta se ha caracterizado por su compromiso con los grupos vulnerados de su provincia, por quienes ha trabajado para mejorar sus condiciones de vida. También asegura que optimizar el sistema de salud y combatir la corrupción son algunas de las prioridades en su propuesta de gobierno. La candidata presidencial sostiene que la Revolución Ciudadana, a diferencia de los partidos políticos tradicionales en Ecuador, no basa sus principios en solo ganar las elecciones, sino en brindar un proyecto de país que garantice el bien común. Mientras tanto, el candidato del Partido Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, es una figura reciente en la política actual del país. Con apenas 35 años y poca experiencia en la rama, el representante de la extrema derecha es hijo del empresario y ex candidato presidencial Álvaro Noboa. Durante su juventud se destacó en el área empresarial,
mientras que en 2021 decidió iniciar su carrera política como asambleísta. Una trayectoria que surgió con mucha facilidad gracias al impulso de su padre. En mayo de ese mismo año, asumió como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Este año Noboa mostró su apoyo a la muerte cruzada anunciada por el presidente Guillermo Lasso, quien tomó la decisión como una medida para huir de un juicio político en su contra por cargos de corrupción. Expertos atribuyen su figuración en la primera vuelta electoral a los votos indecisos que logró captar tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. El millonario e hijo del hombre más rico del Ecuador dedica gran parte de su discurso de campaña al empresariado, mientras le promete beneficios y un sistema que no los ahorque. El próximo 15 de octubre, los candidatos Luisa González y Daniel Noboa se disputarán la presidencia del país en el balotaje. Esto ocurre en medio de un complejo escenario político, marcado por los elevados índices de violencia que ubican al país entre los más peligrosos de la región. Y ahora entonces, Fernando, vuelvo con usted y el análisis. Lo que debe asegurarse desde la propia institucionalidad es la protección de esos candidatos y de todos aquellos que los han acompañado en este proceso, que no se repita lo que se vivió en la primera vuelta con el asesinato de Fernando Villavicencio. Totalmente. Tenemos que ver aquí que estamos enfrentando, creo que un escenario de profunda incertidumbre política. El hecho de que políticos, o sea, personajes públicos que estaban rodeados en general de un aura de no ser tocados, de no poder ser tocados. Desde luego de la primera vuelta, lo que vimos con el asesinato de Fernando Villavicencio, se muestra que la violencia escala hasta esas posiciones, ¿no? Entonces, si los candidatos no están seguros, si los que hacen política en este país no están seguros, ¿qué sensación de seguridad puede tener la ciudadanía en general? Y claro, digamos, el gobierno actual tiene la responsabilidad de asegurar el bienestar, la salud, la vida de estos candidatos, de sus equipos de trabajo, de sus familias. Como es la obligación asegurar el bienestar de todos los ecuatorianos y ecuatorianas también, y de la gente que vive en el país, ¿no? Eso es fundamental. Y claro, en el marco de esta segunda vuelta es importante que haya un gran acuerdo entre los dos candidatos, ¿no? O más bien, de una lectura, de sincerarse frente a la realidad del país, de entender que el escenario que se viene, que además un gobierno de transición muy corto, de 1 año y medio, requiere acciones urgentes para poder luchar contra este tipo de violencia que, yo repito, no es una violencia estructural, no es una violencia coyuntural, frente a lo cual tiene que haber medidas de Estado, no solo de gobierno, que ataquen las condiciones estructurales de este país. No se puede contrarrestar la violencia únicamente con el aumento de fuerzas policiales, por ejemplo, con la colaboración de la comunidad internacional, sino que se necesita sobre todo dirigir la atención a las circunstancias más inmediatas del pueblo ecuatoriano, el empleo, las oportunidades y sobre todo que sean oportunidades y empleo digno, ¿no? Aquello es lo que va a fortalecer las posibilidades de ver alternativas y evitar que la alternativa para muchas personas sea la vinculación con las fuerzas paraestatales, con las organizaciones del crimen organizado. Esto no es algo que se va a solucionar de la noche a la mañana, pero que requiere acciones urgentes y ojalá los candidatos que están para la segunda vuelta, entre los cuales se decidirá el futuro del país el 15 de octubre, puedan entender que se necesita más Estado y un más Estado no solo en mano dura, sino un más Estado sobre todo en garantizar derechos y proveer servicios a quienes más los necesitan. Ese es el asunto clave y hay muy poco tiempo para ello, el establecimiento de políticas públicas efectivas en los sectores más vulnerables. Muchísimas gracias, Fernando, por ese análisis. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias también. Buenas noches. Buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Estados Unidos, primer día de masiva huelga de trabajadores de la salud. Son más de 70,000 personas de distintas áreas de hospitales en 13 estados, incluidos la capital, que exigen mejores salarios y respeto para evitar la masiva fuga de profesionales. ¿Qué está pasando? Vamos a verlo al volver. Estamos en Es Noticia.
noticia, Estados Unidos, trabajadores y trabajadoras del sector de la salud paralizan sus actividades por 5 días en el marco de una huelga general. Allí reclaman mejores condiciones laborales y otras exigencias. Vamos a verlo. Unos 75.000 empleados del sector salud abandonaron este miércoles sus puestos de trabajo en varios estados, iniciando una histórica huelga. Este paro inició a las 6 de la mañana hora local. Los sindicatos anunciaron que podría mantenerse hasta el próximo sábado 7 de octubre, siendo Washington, Virginia, Oregon, Colorado y California los estados más afectados. Desde que la pandemia golpeó, hemos perdido muchos miembros y nunca los recuperamos, ¿cierto? Por cualquier razón se fueron y ahora estamos al borde. Estamos en el precipicio. En este contexto, los trabajadores han demandado entornos laborales seguros, afirmando que en este periodo pospandemia, el personal mermó y esto ha comprometido la atención a los pacientes, llevando al límite a los pocos profesionales que sí asisten, recargándolos a altos niveles de estrés. Trabajar turnos de 12 horas, trabajar con 26 pacientes por enfermera no es ideal y no es seguro para las enfermeras trabajar con tantos pacientes en un solo lugar. Eso no es absolutamente ninguna atención ideal para el paciente, para nadie. Es importante señalar que los huelguistas son personal de enfermería, dietistas, recepcionistas, optometristas y farmacéuticos, que se han declarado el cese temporal de sus funciones luego de que sus contratos expiraran el fin de semana, sin haber llegado a un acuerdo de mejora con la compañía de servicios en salud. Si miras a Kaiser, lo que han hecho, si los miras este último año, la mitad del año se beneficiaron de $3.100 millones, así que lo pones en contra de nosotros. Estamos ganando menos, el salario mínimo fue de $17, estamos pidiendo un salario mínimo para ir a $25. Kaiser Permanente es uno de los más grandes proveedores de salud de Estados Unidos, que además maneja la atención de casi 13 millones de personas. Declaró que sus 39 hospitales, incluyendo las salas de emergencia, y más de 700 consultorios, permanecerán abiertos, aunque las citas y todos los procedimientos no urgentes podrán ser pospuestos y retrasarse. Sin embargo, los sindicatos exigen a la Junta Directiva un incremento inmediato de inversiones para solucionar la escasez de personal, mientras afirman que la situación ha llevado la calidad de la atención al paciente en detrimento. A pesar de la inflación que el país está viviendo, Kaiser permanentemente ha reportado miles de millones de dólares en ganancias. Así que lo único que le pedimos a los CEOs de Kaiser es compartir esas ganancias con los trabajadores de primera línea, que habían sido, ya sabes, los que cuidan de sus miembros con poco personal a través de la pandemia. Han estado perdiendo miembros a causa de esta misma, así que todo lo que pedimos es un contrato justo para que podamos vivir aquí en el sur de California. Esta huelga del sector sanitario se produce cuando Estados Unidos atraviesa por otro de los paros más significativos en la historia del sector automovilístico, traducido en más de 25.000 trabajadores de paro, que abandonaron sus puestos de trabajo debido a la falta de acuerdos para una contratación colectiva justa en medio de la creciente crisis económica. Allí lo que está sucediendo en Estados Unidos, de hecho son 3 huelgas que están avanzando de manera paralela. Salud, automovilismo o de las empresas automotrices y también los guionistas en Hollywood llevaron además una huelga desde mayo pasado, varios meses en huelga. De este escenario vamos a hablar con Ricardo Domínguez Guadarrama, él es analista político, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos acompaña desde Quintana Roo, en México. Profesor, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero para tratar de entender qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Con respecto a la huelga, en el marco de esta coyuntura que nos ha ocupado para informarle a nuestra audiencia, se dice que es la primera vez que tantos trabajadores del sector salud agrupados en un sindicato y pertenecientes a una empresa, en este caso Kaiser, se van a una huelga. Por lo menos ahora han dicho que es de 5 días, desde este miércoles hasta el próximo sábado. Sí, pues estamos ante un escenario, digamos, inédito, en el caso de los Estados Unidos, en un contexto en el que el movimiento sindical se ha retomado un cauce que había perdido hace muchos años y que ahora pues se manifiesta con esta huelga, la más grande del sector salud, porque hay que recordar que ya desde el 2022 se habían venido dando algunos movimientos, algunos paros
entre ellos pues del sector salud, pero eran minoritarios. Esta vez pues es muy amplio el número de participantes y justo están aprovechando una coyuntura que tiene que ver con el recontrato o con el término de su contrato que expiró el sábado pasado. Entonces me parece que hay una coyuntura muy favorable, tanto por un movimiento sindical que ha venido arreciando en el caso de Estados Unidos desde hace un par de años, y con esta coyuntura de la revisión de su contrato. Entonces, como bien dices, de aquí al sábado es una primera parte, pero en noviembre se espera que se reactive la huelga si es que no se alcanzan los acuerdos que se están negociando ahora mismo. Profesor Domínguez, hay un hecho que llama la atención y es que además de que están exigiendo un aumento del salario mínimo por hora, dicen que está a 17, que debe pasar mínimamente a 25 con los millones de dólares, billones de dólares que ha ganado Kaiser en los últimos años, exigen que se contrate personal especializado, que se contrate profesionales de la salud para las distintas áreas. Y la empresa ha reconocido que en los últimos años más de 5 millones de profesionales han dejado la empresa. Algo debe estar sucediendo para que se registre tal nivel de fuga de profesionales. Hay todo un escenario, digo, más amplio. Es cierto que Estados Unidos está atravesando también por una situación muy particular, en el sentido de que efectivamente mucha gente dedicada al sector salud está renunciando o ha estado renunciando a sus empleos, y muchas de las razones tienen que ver con el cansancio que se provocó en la COVID-19, y en esta etapa pospandémica pues están resintiendo ya las consecuencias de aquel suceso. Entonces no solamente es un cansancio, sino que también es la reducción del salario, digamos, es una proporción que va en contra de cómo ha subido la vida en Estados Unidos. Entonces sus salarios no se han movido, ellos ganan $17 la hora y están pidiendo 25, y justo también esto atraviesa con una iniciativa que hay en el Congreso de California que se aprobó recientemente y que están esperando un pronunciamiento de parte del gobernador allí, que lo tendrá que dar el próximo 14 de octubre, en el sentido de que se aumente el salario mínimo para el sector salud hasta los $25, que se ajusta con esta petición que están haciendo este personal de Kaiser. Entonces, por el otro lado, también hay que recordar que los Estados Unidos han estado perdiendo de manera general personal en el sector salud, como decimos hace un rato, y no es algo particular que esté viviendo Kaiser. Lo cierto es que hasta ahora estas empresas no habían hecho nada por reincorporar a más personal y estaban, digamos, yo creo que sobreexplotando a la gente que les ha permanecido allí. Y ahora es lógico que estén exigiendo este reajuste de su salario, y que además estén exigiendo que contraten a más personas. Ya Kaiser ha dicho que va a estudiar la posibilidad de contratar a 10,000 personas más, pero que pues, es por parte de la... Claro, pero mire usted, profesor, que parte de los testimonios que nos precedían a ese análisis es que cuentan que son más de 12 horas de trabajo continuos dentro de la empresa. No importa en qué parte de los estados le toque, recordemos que además uno de ellos es la capital y Virginia, Washington y Virginia, dentro del mismo estado. Más de 12 horas de trabajo dentro de Estados Unidos, una sola empresa, y además que paga tan mal en medio de la inflación, y sucede dentro de Estados Unidos, cosas que poco se saben fuera del país. Sí, también yo creo que esto sirve para que todo el mundo se dé cuenta que el sueño americano no es como dicen, ¿no? Incluso la gente misma de ahí está sufriendo no solamente estos grados de explotación, sino también hemos escuchado declaraciones de la gente afectada en el sentido de que no les alcanza para pagar sus viviendas, que están viviendo en coches y que ha sido extenuante para ellos. Entonces, ni siquiera hay una recompensa, digamos, por toda esta explotación o superexplotación que están viviendo, ¿no? Que no les alcanza incluso para pagar su vivienda y para tener una vida digna. Eso es también una realidad contundente en Estados Unidos.
Realidad, y esto lo ejemplifica. Por último, profesor Domínguez, preguntarle acerca de las organizaciones sindicales tan golpeadas en los últimos 20 años en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Aquellas organizaciones sindicales que están, de hecho, trabajando y haciéndole frente a los exponentes del gran capital. Sí, es muy interesante tu pregunta porque, sabes, pues de hecho hay que recordar los años 80, finales de los años 80, cuando Ronald Reagan empezó con toda esta política de recorte salarial y de contención salarial y además de contención a los sindicatos. Entonces los sindicatos en Estados Unidos vivieron una terrible época, ¿no? de mucho estar invisibilizados ahí, y no sino hasta unos años acá que han retomado este papel, y se juntan algunos factores que me parecen a mí son muy interesantes. Es una clase media que está sufriendo desde hace tiempo y que tiene que ver con el periodo de neoliberalismo también en los Estados Unidos, ¿no? Y es justamente ese sector el más, digamos, golpeado por el hecho de que las empresas estadounidenses están yendo de ese país, y ese sector al que se ha referido Donald Trump, y ese es el sector el que le dio el triunfo la vez pasada a Donald Trump. Entonces ahí hay un elemento muy importante para este periodo electoral, y desde hace 2 años, bueno, pues viene reactivándose este ejercicio sindical en Estados Unidos, y que también hay que decirlo que es una consecuencia también de la COVID-19, esta reactivación de la clase obrera de Estados Unidos, que está reclamando una posición que ha perdido desde mucho tiempo, con un problema estructural que no ha podido resolver Estados Unidos, que tiene que ver con la diferencia de los ingresos que hay entre un sector y el otro. Todo esto lo que observamos en esta coyuntura a través de estas huelgas. Profesor, muchísimas gracias por ayudarnos a comprenderlo. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, un día como hoy, hace 11 años, Caracas vivió una jornada memorable. El 4 de octubre de 2011, el comandante Hugo Chávez cerró la campaña por su reelección ante millones de personas en 7 avenidas de la capital. El presidente Nicolás Maduro esta jornada lo recordó como el acto político de masas más potente y grande de toda la historia de 500 años de Venezuela. Revivimos ese momento al volver en El Noticia. En Noticia Venezuela vamos a presentar las imágenes de entrada. Un día como hoy en el año 2012, bajo el fenómeno lluvioso conocido como el Cordonazo de San Francisco, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías realizó su cierre de campaña electoral, la antesala de su contundente triunfo, el 7 de octubre. Rodeado de una marea roja que colmó las 7 avenidas de la capital de Caracas, Chávez habló y cantó, pese a que llevaba en su cuerpo las marcas de un avanzado cáncer detectado en 2011. En su discurso, instó a continuar luchando por la soberanía del país a través del sufragio. Esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra. Aquí estamos los hijos de Guaycaipuro. ¿Quién se siente aquí, Guaycaipuro? Todos somos Guaycaipuro. Y su grito de guerra contra el Imperio Español. Ana Karina Rote. De ahí venimos nosotros. De la resistencia aborigen. De la resistencia india. De la resistencia negra. De los explotados, de los dominados de siempre. Ha sido larga la batalla. Nosotros somos los hijos de Simón Bolívar.
Al tiempo, rememoró los logros de la Revolución Bolivariana para erradicar la pobreza, miseria y desempleo, marcados por los gobiernos antecesores. Hemos logrado salvar la patria en los últimos 10 años, digámoslo así. Y hemos echado las bases del futuro. Recordó también la victoria del poder popular ante el sistema neoliberal internacional. Y gracias al pueblo heroico de Bolívar, Venezuela resucitó de entre los muertos. Al respecto, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, hizo un recuento de este suceso. Recordamos perfectamente un día como hoy, una tarde, noche como hoy, el cordonazo de San Francisco de hace 11 años, que fue el día en que nuestro pueblo plenó 7 avenidas a lo largo y ancho de esta Caracas. El acto político de masas más impactante, potente y grande de toda la historia de 500 años en Venezuela. El acto de despedida de nuestro comandante Hugo Chávez, luego de una campaña electoral admirable, impresionante. En sus redes sociales, José Vicente Rangel, alcalde del municipio Sucre, llamó a defender su legado en cada rincón del país. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, agradeció a la vida haber vivido ese momento junto al comandante. Ese 4 de octubre, el presidente Chávez marcó una de las convocatorias más memorables para las fuerzas revolucionarias. Vamos a entrar de una vez con el análisis en esta jornada que resulta, bueno, de mucho espacio para recordar. El presidente Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, lo ha dicho, una jornada memorable hace 11 años en esta nación suramericana, en particular en Caracas, unas más de 7 avenidas totalmente llenas para escuchar todos los seguidores del presidente Hugo Chávez el cierre de esa campaña que lo llevaría a la reelección. Para esto hablamos con María Fernanda Barreto, ella es analista política colombo-venezolana, nos acompaña desde Caracas vía telefónica. María Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Tatiana, ¿qué tal? Un grandísimo gusto poder escucharte el día de hoy precisamente y estar como siempre en Telesur y en Es Noticia, un gran honor para mí. Muchísimas gracias, María Fernanda. De hecho, hoy, como hace 11 años, ahí tenemos las imágenes, han caído rayos y centellas en Caracas, tal como en esa oportunidad. ¿Qué significó para ti ese día? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasaba esa jornada? Bueno, Tatiana, a mí en realidad el cierre de campaña me tocó vivirlo en la ciudad de Mérida, en el estado de Mérida, donde residía para ese momento un par de días antes. Y fue realmente una experiencia muy, muy, muy emotiva. Toda la campaña, esa última campaña del comandante Chávez estuvo cargada de muchas emociones para todos y todas nosotras. El día de hoy aún escuchar la canción de la campaña Chávez, Corazón del Pueblo, nos vuelve a hacer llorar como nos hizo llorar aquella vez, porque pues teníamos ya como la posibilidad de que esta fuera la última campaña. Sabíamos que la enfermedad del comandante Chávez era muy grave, estábamos conscientes del grandísimo esfuerzo físico que estaba haciendo el comandante Chávez para poder llegar hasta donde pudiera por el país, y creo que ahí es la primera palabra clave que podríamos mencionar un día como hoy, cómo Chávez asumió con tanto fervor la gran responsabilidad histórica que significa ser un líder revolucionario. Un gran ejemplo para quienes han ejercido y pretendan ejercer liderazgos revolucionarios de nuestros pueblos, el hecho de asumir siempre la responsabilidad histórica. Mucho más allá del discurso está la coherencia de entregar hasta el último minuto por lo que implica
ese discurso que dan a nuestros pueblos. Entonces ese liderazgo de Chávez, siempre valiente, siempre coherente, siempre dando un paso al frente y entregándolo todo, porque vimos en el cierre de campaña en todo el país y claro, obviamente en esa imagen hermosa del cierre de campaña en Caracas con un Chávez bendecido por la lluvia, bueno, se convirtió en una imagen que nos acompaña a todos y todas. Yo diría que no solo en Venezuela, Tatiana, nos acompaña a todos y todas en América Latina y en el sur global, porque Chávez es de todo el sur global. De hecho, María Fernanda, cuando vemos estas imágenes, el discurso del comandante Chávez se estudia, se analiza, se evalúa, se recuerda, porque de hecho él marcaba lo que significaba el futuro para el país y el presidente Maduro hoy lo recordaba y decía, esta es la línea que trazó y por esa línea nos mantenemos a pesar de todos los ataques que han llegado desde el exterior. Así es, Chávez marcó pauta desde todo punto de vista para todos y todas nosotras, y ciertamente el presidente Nicolás Maduro llega a ser el presidente de Venezuela tras un esfuerzo aún mayor que hizo el comandante Chávez por, después de haber logrado ese triunfo y aún teniendo un pésimo estado de salud, sacar sus últimas fuerzas para venir a Venezuela a dejarnos con claridad su testamento histórico, el testamento que ya había expresado también en el Plan de la Patria y el testamento que entrega al propio presidente Nicolás Maduro al decirnos que su decisión plena como la luna llena es que debemos elegir a Nicolás Maduro. Entonces el compromiso histórico que Chávez asume es ese compromiso histórico que le hereda al presidente, hoy presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Con toda claridad nos dijo que era por él, por quien debíamos ir a votar, y gracias a ese esfuerzo de que hizo Hugo Chávez, pues logramos continuar con el proceso revolucionario a pesar de su partida, por lo menos además continuar con el proceso en el poder, porque sin duda, aunque nos hubieran dado después un golpe de Estado, aunque el presidente Maduro no hubiera ganado, el proceso hubiera continuado porque ya era una llama indetenible. Pero también ese esfuerzo fue muy importante y por supuesto que esa decisión del presidente Nicolás Maduro de continuar con el legado del comandante Chávez, pues es lo que nos mantiene también con la esperanza viva en el proceso bolivariano. Fue un día muy histórico, un día sin duda memorable, muy recordado para nuestra América Latina, procesos revolucionarios, procesos de izquierda, procesos de movimientos populares que hoy en día son gobierno. En ese momento, en ese contexto, claro, no era el de hoy, hace 11 años, pero lo interesante es que a pesar de que ha pasado más de una década, ese legado del comandante Chávez sigue también intacto para nuestra América Latina, es decir, pasó la frontera esa jornada, ese momento histórico y esas palabras. Así mismo, Tatiana. Fíjate que hablamos de una recuperación del bolivarianismo, de la esencia del pensamiento de Bolívar, que pasa obviamente por una visión nuestroamericana de la construcción de un proceso revolucionario. Hablamos de que Chávez logra recuperar el socialismo como categoría y como estrategia para toda nuestra América, una palabra que había estado muy satanizada gracias a años de trabajos comunicacionales hegemónicos tratando de macartizar a nuestra sociedad, pues no, tratando de imponer ese discurso macartizador, el cual el socialismo es una mala palabra, y Hugo Chávez vuelve a pronunciarla y la vuelve a poner en la palestra pública. Además, alzó las banderas del antiimperialismo. Nos dejó una propuesta estratégica que nosotras hemos dicho cada vez que tenemos oportunidad de hablar para otros países de nuestra América, que creemos que es una estrategia válida no solo para Venezuela, sino para toda nuestra América, que es la construcción del Estado comunal. Y además
Tatiana se autodefinió como un feminista y ese socialismo feminista que Chávez abanderó, en el cual nos llamó a las feministas a asumir el socialismo como estrategia y llamó a los hombres socialistas a asumir el feminismo como un compromiso vinculado como condición sine qua non al socialismo, pues también es un gran legado histórico. Y por supuesto su visión internacional, su visión geopolítica, que fue una mezcla de todo esto, ¿no? De su visión antiimperialista, de su visión bolivariana, y que nos llamó de nuevo como Sur Global a asumir la unidad. Imagínate que además, creo que lo conversamos, Tatiana, tú y yo en algún momento. Chávez hacía una distinción maravillosa, decían, Bolívar y San Martín jamás hablaron de integración. Siempre hablaron de unidad. Se integra la sardina al tiburón cuando éste se la come. Y nosotros lo que planteamos es la unidad. Y Chávez fue así. Nos planteó la unidad del sur global en esta lucha por la construcción de un mundo pluricéntrico y multipolar que él también nos convocaba cada vez que tenía la posibilidad. Yo, como sabes... Claro, con esa visión a larguísimo plazo del presidente Chávez, que realmente era impresionante. Genial. Yo acabo de llegar de Medio Oriente el día de hoy, también por eso un poco de cansancio, llegué hace pocas horas, y es impresionante, Tatiana, cómo los pueblos de esta región del Asia reconocen y aplauden el nombre de Hugo Chávez cada vez que se menciona, porque también Chávez levantó las banderas por Palestina. Chávez nos planteó la necesidad de la unidad con Irán, con Siria, y bueno, Chávez era un gigante que le cabía el mundo entero en la cabeza, que tenía una claridad y una visión de la necesidad de que todos nuestros pueblos se unieran, de la cual hizo, habría que decir, un apostolado. O sea, Chávez militó en esa idea y se dedicó a la construcción de esa unidad a través de una diplomacia de los pueblos, una diplomacia que también podríamos decir que tenía un enfoque feminista, porque era muy desde lo humano, desde lo íntimo, ¿no? Desde ese Chávez que se abrazaba con todos los líderes y las lideresas de nuestra América y de distintos lugares del planeta. Muchísimas gracias, María Fernanda. En un momento decíamos en titulares, vamos a tratar de revivirlo, nos quedamos tratando, porque es que es imposible tal nivel de emociones, tal nivel de pasión que se vivió durante esa jornada hace 11 años, un día como hoy que también caían rayos y centellas. Muchas gracias, María Fernanda. Buenas noches, que descanses. Bueno, Tatiana, definitivamente habría que decir, aunque suene a consigna vacía, que Chávez realmente vive en el pueblo venezolano y en los pueblos del mundo que luchan. Muchísimas gracias. Abrazo, buenas noches. Tatiana. Un abrazo. Buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros.